compacto esto. Bueno, nosotros, para saber si una representación gráfica es o no una función, lo que nosotros tenemos que hacer siempre es trazar una línea vertical al eje X, y si esa línea corta en más de un punto a esta expresión, a esta gráfica, entonces esto no es función, como acá. No es función, acá corta en más, no es función, acá corta en 3 partes, no es función. Esta es una recta vertical, corta en muchas partes, no es función. Esos no son funciones, es como si nosotros tuviéramos, esto es el número de documento, estas son las personas, el eje X, y el eje Y son los números de documento de cada una. Uno si le asignan el número A, no puede tener además el número C, esta persona A. En este caso esto no es función también. Eso es el concepto a simple vista de una función que se puede determinar gráficamente. En estos ejercicios que nosotros nos dan en el 1, el 1 sí es función. Sí. Sí es función. El 2, el gráfico 2 no. El gráfico no. El 3 sí. Y el 4 también, porque estos acá son asíntotas en realidad. Estos no se están cruzando. La gráfica está haciendo eso en ese caso. Es decir, en este caso, la gráfica está por dentro de eso. Hace así, y en ninguna parte esto corta en 2. Entonces, la única que no es función es la segunda. El dominio son los valores para los cuales está definida una función. Estos ejercicios acá, aparentemente, esto termina acá en 3, y esto 1, y acá en 2. Entonces, para que esto se note un poco mejor qué es el dominio, en el 1, en el gráfico 1, el dominio es lo que está definido en X, es decir, de 0 a 3 sería el dominio. Y la imagen es lo que está definido en Y, es decir, de 0 a 2. Ese sería el dominio de la imagen de la 1. El 2 no es función. El dominio de la 3, de la gráfica 3, es todos los reales. Esto no tiene ninguna, como que termina, esto sigue para allá. El dominio son todos los reales, y la imagen sí está acotada porque esto toma valores desde el 0 para arriba. Es decir, que para abajo del 0 no toma desde el 0 al más infinito. Esto se mide en el eje Y. Y la gráfica 3, el dominio, esas rectas que están detrás son líneas verticales que son asíntotas, que no están tocando la gráfica, y que acá se nota que es en -2 y en 2 están esas líneas. Es decir, este gráfico está así. Este gráfico tiene acá en -2 una asíntota, tiene en 2 otra asíntota, hace esto y hace esto. Entonces, el dominio de esta función son todos los reales menos el 2 y el -2, porque esto puede tomar cualquier valor excepto el 2 y el -2, como se nota en la gráfica. Y la imagen de acá, de esta función, se nota que esto viene tomando valores desde el menos infinito hasta un valor acá, que a ver, por lo que veo en la gráfica, sería -1, eso sería -1, entonces viene tomando valores desde el menos infinito hasta el -1, toma hasta ahí, viene tomando valores en el eje Y, es decir, toma una imagen, toma, y el máximo valor de estos que va a tomar en esta parte de acá abajo va a ser el -1, más arriba no hay nada. Entonces viene desde el menos infinito al -1, y luego arranca a tomar valores desde el 0 para arriba. Desde el 0 estamos hablando siempre de la Y. Eso es la imagen. El dominio se mide en X,
la imagen se mide en I. Esto es dominio imagen a grandes rasgos, sacado desde una parte gráfica nomás. Bien. Muy bien, acá como para explicar el concepto de función, ¿qué es una función? Una función, por ejemplo, yo acá tengo un reproductor de discos. Este reproductor de discos necesita discos para reproducir música. ¿Qué reproduce? Música. El dominio son los discos. ¿Y esto qué es? Y esto es la imagen, es la música que me reproduce. Una función tiene dos variables, una que depende de la otra. Acá la música que esté sonando depende del disco que haya uno puesto acá. Por eso que esta se llama variable independiente y esta es variable dependiente, la que están en el conjunto imagen. Si esto fuera una persona que va a planchar, va a cumplir la función de planchar. ¿Y cómo va a planchar? Necesita un conjunto donde tenga la ropa arrugada. Y luego un lugar, un estante en algún lugar donde va a ir dejando su ropa planchada. Estos elementos pertenecen al dominio, estos pertenecen a la imagen. Si yo acá quiero reproducir un cassette de esos viejos que usábamos nosotros, seguramente no va a poder, porque esto solamente reproduce funciones. No sería un elemento del dominio, sería un elemento excluido del dominio. Lo mismo que acá, si yo estoy planchando, saco una camisa, una remera, la plancho y de repente saco una muñeca que había dejado la nenita, no la voy a planchar porque no es parte del dominio. En las funciones le ocurre igual. Hay funciones que a veces no toman un valor. Por ejemplo, este valor 3, esta función no lo está tomando. Acá se nota claramente que esta función, el valor 3, no lo está tomando. Entonces, cuando uno pone el dominio, uno va a decir, mire, el dominio son todos los reales menos ese 3. O también se puede escribir así, desde el menos infinito al 3, con paréntesis significa que no lo toma, unión, no lo toma al 3 al más infinito. Esto y esto es lo mismo. En este caso se nota claramente que el dominio está acotado, que a veces nota que el dominio va a ser esto, que está en rojo. Todos estos valores va a poder tomar tu función acá, se nota que toma. Y la imagen es lo que me devuelve en I, es decir, lo que me devuelve en I me devuelve acá. Esto es la imagen. Son estos valores que me va a devolver acá. Todos los valores que me devuelva acá la función, esos son la imagen. Es decir, el dominio, esto estaría desde menos 2, entre paréntesis, porque hay un hueco, hasta el 5 en corchete, porque acá está relleno. Esto tiene que ver con intervalos. Y acá, bueno, la imagen, ¿cuál sería? Y miren, la imagen, esto, cuando la x valga menos 2, me va a devolver 1. El 1 es el menor valor que me devuelve. Después esto va tomando valores, más valores, más valores, más valores, hasta el máximo que toma es el 8. Y el 8 sí lo toma, entonces esa es la imagen. Ahí tenemos un dominio de imagen de una función. Para medir el crecimiento de una función, el crecimiento se mide sobre el eje X, sobre el eje horizontal. Uno tiene que ir mirando esto. Dice, acá va bajando, llego al mínimo, empiezo a subir. Acá al revés, esto es un cerro, voy subiendo, subiendo hasta que llego a un máximo y luego empiezo a bajar. Esto siempre se mide en el eje X. Si yo me fijo esta función y hay que hacer crecer a X siempre. Crece a X y crece a Y, por lo tanto esto crece en su dominio, de 0 a 3 crece. Este crece acá, crece de 0 al más infinito. A medida que yo hago crecer la X, esto crece. Si esto me preguntara el intervalo de decrecimiento, esto también decrece y decrece desde acá. Es decir, esto viene decreciendo desde el menos infinito hasta el 0S decrece esta función. Ahora me fijo en esta. Vengo acá, siempre lo veo desde acá, ¿sí? Yo, si vengo con la X, esto viene creciendo, che. Entonces, esta función crece. Tiene intervalos, crece desde el menos infinito hasta el menos 2, entre paréntesis, porque no lo toma este menos 2. Bien, ¿y a dónde más crece? Che, y crece acá, mira, acá si yo vengo subiendo, subiendo, crece. Entonces, unión, pongo, porque hay otro intervalo ahí, que va a ser
desde el menos 2, que no lo toma, hasta el 0, que el 0 sí lo toma, se pone con corchete. Es decir, crece acá. Y es por acá que ocurre. Y acá decrece, y acá también decrece. Entonces vamos a notarlo eso también. ¿Decrece desde dónde? Oh. Decrece desde el 0 hasta el 2. Desde acá decrece, nunca va a tomar el 2. Por eso se pone entre paréntesis. Y luego también decrece desde el 2 sin tomarlo hasta el más infinito. Esos serían los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esa función. Bueno, acá tenemos función lineal. La función lineal es una recta que, como vemos acá en la gráfica, puede tener 3 posiciones. Puede ser creciente, puede ser decreciente o puede ser constante, paralela al eje X. Esto es como ir en una calle con subida, con bajada y en una calle sin pendiente. Su expresión algebraica es esta, igual a mx más b, es decir, un número que multiplica la variable más un término independiente. En la pendiente es la que se trata de esto, la que me indica si esto va a crecer o decrecer o va a ser constante. Y b, que es la ordenada del origen, es la que me va a indicar dónde va a cortar al eje y, mi función. Dónde va a cortar al eje y. Son m y b. Si es positivo, yo sé que esto va a ser creciente. Si es negativo, esto va a ser decreciente. Y si es 0, es porque es constante. Si a mí me dan una función y igual a 2, acá la pendiente vale 0. Yo podría poner 0x más 2 y digo, la pendiente es 0. Claro, para cualquier valor de x que yo le dé esto, la y me va a dar 0. Si yo hiciera una tabla de valores, 0 para la x, 2 para la y. 1 para la x, 2 para la y. 3 para la x, 2 para la y. Menos 1 para la x, 2 para la y. Claro, porque esto siempre por 0 va a ser 0 más 2, 2. Y ahí se produce esa recta constante. Si a mí me dice x igual, y igual a menos 1, bueno, será la recta que pase por menos 1, que corte en menos 1 a la y. Bien. Nosotros, si nos hablan de una recta vertical es una recta, pero es una recta, como dice la palabra, vertical, es decir, perpendicular al eje X, en un valor A cualquiera. Busco el valor A y trazo la recta vertical. Si me dicen X igual a 2, trazaré en X igual a 2. Si me dice X igual a menos 3, buscaré el menos 3 de la X y trazaré una recta vertical en menos 3. Acá, por ejemplo, ya me da una función, me dice y igual a 2x que la represente gráficamente. Entonces lo que hacemos acá, hacemos una tabla de valores, Acá tenemos valores independientes y valores dependientes. La x son los valores independientes, le puedo dar el valor que quiero, le di el 0, el 1, el menos 1, el 2, le podría haber dado el 4, el 8, el 76, el 94 o el menos 573 cuartos. No importa eso. Por supuesto que si le doy todos esos valores, tendría que hacer una gráfica mucho más grande. Entonces, por eso busco valores más cercanos al origen. 2 por 0, 0, 2 por 1, 2, 2 por menos 1, menos 2, 2 por 2, 4. Estas son las imágenes. 0 para la x, 0 para la y, 1 para la x, 2 para la y, menos 1 para la x, menos 2 para la y. Estos son puntos que se van marcando. 2 para la x, 4 para la y. Una vez que esos puntos los trazamos, se forma la recta. Esta ya en la pendiente era positiva, la anotábamos, así que tenía que quedar sí o sí una función creciente. Si a nosotros acá nos hubieran dado o nos dieran igual a menos 2x, nosotros ya vamos a saber mirando esto nada más que si esto es negativo, esto tiene que quedar así. Exactamente. Esto va a quedar una recta decreciente porque ahora cuando la x valga 1, la y va a valer menos 2. Y cuando la x valga 0, la y vale 0. Entonces esto va a quedar así. Va a quedar una recta decreciente. Va a ser como esta creciente, ¿sí? En 1 vale 2, en 2 vale 4, esto también. Pero van a ser hacia abajo los valores. ¿Por qué? Porque la pendiente es negativa.
Y ahí me quedaría la función. Le puedo dar más valores y verificar que se cumpla eso. Y si esta función acá tuviera un más 1, lo que me va a indicar que va a cortar en 1 acá. Si tuviera un más 5, va a cortar acá. Fíjense esta. Si yo tuviera la función acá mismo, yo dijera, ¿sabes qué tengo? Yo tengo una 2x, tengo una parecida a esta, nada más que la mía corta en treche, no corta en 0 como la tuya, porque si acá no tenés nada, tenés un 0. Aunque no esté escrito esto, pero esto está. Por eso que esto pasa por el 0. Pero si yo hiciera esta gráfica, cuando yo le dé los valores, si yo le doy estos valores, 2 por 0 me da 0, pero más 3 me da 3. Ah, va a cortar ahí. Y cuando yo le dé el 1, 2 por 1, 2, pero 2 más 3 me va a cortar en 5. Es decir, 3, 4, 5. Y va a quedar ahí. Y cuando le dé el 2, y 2 por 2, 4, más 3, 7. 5, 6, 7. Entonces, esto va a cortar por acá. Y si yo uno esos puntos, voy a notar algo que pasó acá y las funciones son paralelas. Claro, porque tienen la misma inclinación. Las dos tienen pendiente X. Es como ir por esta... Yo siempre subo por esta calle, la roja. Ah, yo subo por la verde, es un poquito más arriba, son 2 cuadras más, pero esa inclinación me manejo bien en el auto. Que tienen la misma inclinación, tienen la misma pendiente, eso es la pendiente. Muy bien. Bueno, acá hay unos conceptos útiles, importantes para recordar. Nosotros cuando representamos una recta vertical, ¿sí? Va a ser en el valor que me indique la expresión. Su ecuación es x igual a un número A, un número real, cualquiera, el número que quiera. 0, menos 1, 3 cuartos, 5 octavos, lo que uno quiera. Iré a ese número y trazaré esa recta vertical. En x igual a 0, en x igual a 3. Si a mí me dice, trace una recta en x igual a 0, yo acá en x igual a 0, que es el eje Y, trazaría la recta. Si me dice un punto en 0, 0, marcaría ese punto. Y un punto en 0, 4 estaría en 0 de la X, 4 de la Y. Ahí marcaría un punto. También me van a decir, marque el punto, y el punto 4, 0, y el punto 4, 0 va a estar acá ya. 4 para la X, 0 para la Y. No es lo mismo el 4, 0 con el 0, 4, no es lo mismo, porque estos son pares ordenados siempre. El par XY es distinto del IX. No es lo mismo, ¿sí? Si yo digo, por supuesto que si estos son iguales, es lo mismo decir voy al 1, 1, ¿sí? Pero si tengo el 2, este punto, el 2, 1, el 2, 1, 2 para la X, 1 para la Y, si yo ahora tengo el punto 1, 2, el 1, 2 está acá. 1 para la X, 2 para la Y, porque no son iguales, ¿sí? Muy bien, la ecuación de una recta siempre para nosotros va a ser esta expresión, mx más b. Esta es su forma explícita. Acá me está dando la pendiente y la ordenada al origen. Y si me dice la ecuación de una recta vertical, va a ser x igual a algo. Después las parábolas, cuando veamos parábolas, que es el otro tema que viene, las parábolas son simétricas, hacen esto. Y esa simetría justamente está determinada por un eje vertical. Y ese eje vertical se llama x igual a la coordenada del vértice en x. Y esta es su ecuación del eje de simetría. ¿Por qué? Porque es una recta vertical. Entonces cuando uno llega acá, ya sabe ese concepto. Ah, si yo tengo mi eje de simetría en mi parábola, acá está en 2, el eje de simetría, la recta, la ecuación de esa recta vertical es x igual a 2. Eso tiene que ver con las rectas verticales. Muchas gracias.